¿Qué tal? Una semana más, continuamos con la transmisión acá de Canal 2. También estamos en Chilena FM 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Como cada semana estamos junto al profesor Hugo Cox, a quien lamentablemente le habíamos estaba retirado un poco, pero hoy día ya vuelve para compartir algunos temas aquí en Chilena FM. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a nuestra transmisión de cada semana. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Harto tiempo que no nos encontrábamos. Pero ya estamos conectados, profesor Cox. Desde la última vez que nos juntamos han pasado varias cosas y obviamente que nos encontramos ahí con varios temas y con varias situaciones que han pasado en nuestro país, pero también en el mundo. Y frente a eso, nos gustaría conocer, profesor Cox, cuál es el tema que nos propone hoy día para conversar. A ver, hay dos cosas que me están llamando ampliamente la atención últimamente y que ha ido quedando reflejado básicamente en el accionar de la clase gobernante, de la élite gobernante y en la élite política en general, ya sea en el Ejecutivo como en el Congreso Nacional. O sea, hay declaraciones de diputados que tú dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, como cuando una parlamentaria dice que el recorte en salud es para los hospitales, no afecta a los enfermos. O cuando otra dice que el alza de bencina afecta a los vehículos, no a las personas. Tú empiezas a ver, dices, no sabemos leer, no sabemos interpretar la realidad. O cuando el presidente de la República dice que los libros, las investigaciones son para confeccionar libros que después quedan en las estanterías bien bonitos y no producen trabajo. No sé. O cuando dice, ¿no es cierto?, que los humedales, Chile es húmedo, entonces son todos los... Y cuenta la historia de su padre que tenía un terreno, ¿no es cierto? En fin. Entonces tú empiezas a ver una falta de densidad profunda, ¿no es cierto? Y no se trata de títulos universitarios ni grados académicos, sino que de sentido común. O sea, mínimo leer la prensa, mínimo leer algo. ¿Mm? O sea, no hay una comprensión de la realidad en que estamos inmersos. Y pareciera ser que lo único que se conoce, el único verbo que se usa es crecimiento económico. Como que si la vida de una sociedad pasara solo por el crecimiento económico. Y ahí yo me hago varias preguntas, y a los alumnos lo hemos conversado muchas veces en las clases con alumnos. ¿Qué es el crecimiento económico? ¿Es lo mismo crecimiento económico que desarrollo? No son lo mismo. Yo puedo crecer, yo puedo fabricar cosas, vender y va aumentando mi caja. Pero eso no significa que haya desarrollo de la vida, que haya calidad de vida. El desarrollo es calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, si yo crezco es para mejorar la calidad de vida de las personas, para que haya mejor atención en los hospitales, para que los municipios puedan cumplir con las labores que se les asignen. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver con mejores barrios, en fin, tiene que ver, eso es crecimiento. O sea, que yo vea, o sea, perdón, eso es desarrollo. Yo tengo que ver que lo que se crece, la plata que se junta, esté, ¿no es cierto?, invertida en la sociedad. Y ahí yo creo sociedades que son mucho más homogéneas, con menos desigualdad, en fin, con más equidad. Pero eso no está en el actual horizonte. ¿Y qué ocurre cuando ese fenómeno se instala? Yo dejo de ver país, dejo de pensar un país, dejo de proponerle al país algo que le permita que sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Y los chicos. Y me remito, ¿no es cierto?, a levantar algo que es profundamente complejo, a levantar ideas que no tienen posibilidad que la sociedad las pueda aceptar. Ese es un elemento que llama la atención. Y lo otro, a raíz del cambio de gabinete, estas dos ministras que renunciaron, ¿qué es lo que observa? Y esto es peligroso también. Observa cómo el círculo estrecho se estrecha más. Si nos fijamos en los, salvo uno, que es el ministro del Interior, pero todos los otros son de exclusiva confianza del presidente de la República, pero que pertenecen, son amigos y son republicanos.
Del resto no hay participación. Están cometiendo un error político porque están colocando la política en el segundo piso. O sea, quien decide en el jefe del segundo piso es un señor Larraín, que es amigo personal de. Entonces, tú tienes una falta de densidad cultural, de profundidad para entender los temas del país, que se reducen solo en el crecimiento económico desde la mirada y perspectiva de ellos. Y por otro lado, tienes que políticamente se cierra. Los círculos tienden a cerrar, que es lo mismo que hizo el Frente Amplio en su primera etapa. Es lo mismo, cerrado en su círculo estrecho, que cuando pierden el plebiscito se abren y llegan dirigentes, ¿no es cierto?, lo que fue la concertación, a ordenar el cuento y darle una viabilidad al gobierno. Acá está ocurriendo lo mismo. Chile, Renovación Nacional, está al margen. No está, no se ve. Y se ve una improvisación permanente. Esas dos características que han ocurrido en estos últimos días son los que llaman la atención. Pero eso no se puede despejar de lo que está ocurriendo afuera. O sea, hay un nexo entre lo que ocurre acá en el país y lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo occidental. Ojo, Xi Jinping en 2 semanas, semana y media, tuvo 2 reuniones importantes en su casa. No salió, fue en su casa. Con Trump y con Putin. Y días antes, se había reunido con Irán. ¿Qué está ocurriendo ahí? Veamos, despejemos dudas. Yo veo 2 cosas. Primero, desde el punto de vista geopolítico, el centro del mundo salió de Occidente y se instala en Eurasia. Y China lanza 2 cosas en su discurso de recibimiento a Trump. No repitamos la historia de Tucídides. Eso es un dato. Bien sabemos que Tucídides, ¿no es cierto?, el historiador que relata la guerra del Peloponeso, ¿no es cierto?, Esparta-Atenas. Esparta, un imperio en ascendencia, Atenas consolidado, pero que finalmente esto derrota y no coexistieron los dos. Acá Xi Jinping dice, ojo, no sé si se acordaron de Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión Soviética en esa época, Sí, claro. que hablaba de la coexistencia pacífica. ¿Qué le dice Trump? Xi Jinping a Trump le dice, coexistamos pacíficamente, los dos podemos vivir. No repitamos la historia que ya conocemos. Pero a su vez, estas son mis líneas rojas. Taiwán. Y se recrea un mundo multipolar. Y cuando ellos recrean el mundo de Eurasia, estoy hablando de Rusia, de China, Pakistán, la India. ¿Cuántos millones de habitantes son? Y eso rebota en América Latina. Porque América Latina, débil, porque América Latina es un continente que es débil, está débil. Que la política no está dando respuesta a lo que la ciudadanía está pensando, con un cambio tecnológico de proporciones, que hay que asumirlo. Y el mundo se instala entonces en otro fenómeno. Y esos son datos no menores. Y aquí Europa no participa. Europa deja de participar. Y Europa está con un problema. O sea, China con Moscú acaban de firmar un convenio, 54 millones de metros cúbicos de gas al año para China. No tiene capacidad de vender los 14 millones que vendía a Europa. Se queda sin gas. Tiene que ir a buscarlo a otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces, todo el tema energético va condicionando las variables que hay con un Estados Unidos débil. Ya no es el Estados Unidos que todos conocíamos. Y con una Europa débil, o sea, con un mundo occidental que está debilitado. Y una América Latina, siendo parte de ese mundo occidental, también debilitado. ¿Por qué? Porque nuestras élites
no tienen fondos culturales, no conocen las realidades concretas del país. Conocen su realidad y esos dicen que son de todo el país. Y eso los vemos en los dos polos. En los dos polos se ve. No es tan solo atribuir a los sectores derechos, sino también acá. En la extrema izquierda ocurre lo mismo. No hay diálogo, no hay conversación, no hay nada. Todos se escuchan, todos se oyen, pero ninguno se escucha. Y eso es grave. Eso es más o menos, en una síntesis muy rápida, lo que ha ido ocurriendo. Sale tanto en el plano local, pero eso hay que conectarlo necesariamente con lo que pasa afuera. Bueno, pero en este sentido, profesor Cox, siempre usted da a conocer un análisis de las situaciones que ocurren en nuestro planeta, también en Chile, pero ¿ve usted salidas a todo el conflicto y a todas las situaciones que usted nos ha planteado? Partamos por Chile. No, por el momento no. Ya, no por el momento. ¿Por qué? No por ahora. ¿Y por qué no la veo? Porque veo una oposición, ¿no es cierto?, que está débil, que no logra levantar un proyecto alternativo que sea creíble. Es un dato. Porque yo, para oponerme, yo puedo reclamar que no, que está mal, en fin, todo lo que tú quieras. Pero yo a la ciudadanía tengo que ofrecerle algo distinto. Decirle, mira, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero hacer. Y volvemos a recetas que ya las conocemos, que han tenido ciertos fracasos, en fin. O sea, no hay creación nueva. Y eso es porque la élite política es débil. Es el mismo fenómeno de Argentina. O sea, Milei está ahí porque hay un antiperonismo, porque la oposición peronista, no, la oposición izquierda en Argentina no logra aglutinarse y mostrar algo distinto. En Perú, valga, es cosa de ver el drama de Perú. Presidente elegido, presidente en la cárcel. Entonces, cuando tú no muestras, tú no tienes elementos para decir, mira, con esto vamos a solucionar. Por ejemplo, ¿yo qué pienso? No soy economista. Ya, ok, necesito utilizar el Estado. Voy a tener que crear en construcción, viviendas sociales y meter plata. Eso genera empleo. Mientras voy construyendo, ¿no es cierto?, una base industrial o una base tecnológica distinta. Pero yo tengo que partir con algo. ¿Qué pasa? Licitar caminos, puertos, o sea, abrir que el Estado sea un actor fundamental, ¿no es cierto?, en esta primera etapa. Y eso los economistas tendrán que discutirlo cómo hacerlo. Yo no soy economista y no estoy en condiciones de participar de un debate de esas características. Pero cosas que se ocurren, o sea, discutamos esto. Mira, hay una economista ítalo-norteamericana que está trabajando en Inglaterra, en el London School, Mazzucato, que ella habla mucho, ¿no es cierto?, y lanza ideas muy interesantes que tienen que ver con cómo el Estado se puede transformar en motor de la economía para salir de las crisis. Y ella da varios ejemplos, y yo eso mismo los tomaba y veía Chile. Chile, ¿cuándo crece así? Cuando lanza la línea del ferrocarril en tiempo de Balmaceda. Y Chile se une en torno al ferrocarril. ¿Te fijas? Hay problemas, claro, pero tú tienes que tener una idea de qué es lo que quieres hacer. ¿Cuál es el país que quieres construir? O sea, y tú lo ves ahí en San Antonio, el puerto de San Antonio. Y el puerto de San Antonio sin ir más lejos. O sea, tenemos que ya el estibador que tú conocías ya no existe. Los medios pollos, cuartos pollos ya no existen. Es parte de la historia Creo eso. que ya no existen. ¿Ah? Son Es parte parte de de la la historia historia del puerto. portuaria ya. Claro, te fijas, son parte de esa historia. Hoy día eso está mecanizado, robotizado. Claro. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Por dónde canalizamos? Entonces aquí, y el mercado no soluciona todo. El mercado no es un asignador de recursos. Entonces yo tengo que lograr esta convivencia entre el Estado y el mundo privado. Crear esa asociación, o si no, los países no tienen destino hoy en día. Claro. Porque la revolución tecnológica es demasiado profunda.
demasiado profunda. Tu ejemplo, eh, tú has estado ligado al mundo radial desde hace mucho tiempo. Tú Sí, claro. partiste en la radio y en la radio había un controlador, ¿no es cierto? Sí, claro. Había un señor que seleccionaba los discos El y hacía programador. la parrilla, era un Sí, claro. programador. Claro. Ahora, un computador, un micrófono y el que transmite va haciendo toda la operación. Hoy día existe el modelo del locutor que hace todo y el computador lo ayuda. Exacto, ¿te das cuenta? Mm, Entonces mm, ya es una persona, no tres. claro. Y eso significa, ¿no es cierto?, que hay un cambio profundo en las relaciones. Y eso pasa en el puerto, pasa en todas partes, ahí ustedes lo ven Sí, claro. constantemente. Bueno, a eso hay que enfrentar, pero Mm, no hay propuestas concretas. claro, ni cómo enfrentarlo tampoco. Nadie sabe cómo hacerlo, o nadie se ha puesto a Y trabajar en una idea. yo creo que tiene que ver con eso, o sea, hay paper, hay una serie de estudios por los lados, pero no está aglutinado en una propuesta. ¿Por qué resultó tan importante los 30 años de la concertación? Porque había una propuesta, Mm, había un país que se pensó. Podemos criticar, qué sé yo, que hubieron fallas, sí, claro, pero había un país en la mente de los que estaban gobernando. Acá no hay, acá solo es crecer y la cultura no tiene peso y la cultura es lo que le da a las sociedades la unión, la amalgama para que puedan subsistir. O sea, yo no puedo olvidar el teatro, no puedo olvidar la música, no puedo olvidar la poesía, nada. Y ustedes que tienen ahí un litoral de los poetas, ¿ah? Lo ignoran ahí. Eso es básicamente lo que se ha acumulado en estos días. así es. Bien, profesor, le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado esta semana con un tema bien importante, atingente a todo lo que nos está pasando, así que nos juntamos la semana que viene. Cuando usted quiera, Gracias, ya a profesor, que la tenga hora un que buen usted fin me de indique. semana. Que tenga un buen Igual, fin que de te vaya semana. muy bien. Suerte. Igual. Adiós. Bien, así hemos conversado con el profesor Hugo Cox, como cada semana acá en Chilena FM 101.3. Seguimos ahora con nuestra programación de cada fin de semana.